Buenas tardes, mucho gusto con todos. Estamos en el siguiente tema del webinar de hoy. Hemos preparado para el día de hoy al grupo número 3 de la maestría de Ciencia de Datos con el tema usando las redes sociales, la ética y la protección de datos en las redes sociales. Me voy a permitir presentar a los integrantes de este grupo. Ellos son Héctor Hernández, es ingeniero en sistemas y trabaja como jefe de tecnologías de la información y comunicación. Joana Jiménez, ella es ingeniera en sistemas e informática, es auditoria senior de tecnologías de la información. Daisy Espín es ingeniera en informática y sistemas computacionales, es asistente de desarrollo web. Germania Guañuna es química de alimentos y ella está a cargo de análisis de liberaciones. Además de Peter Recuenco, que es ingeniero comercial y es gerente comercial y de proyectos. Mi nombre, María Salomé Palacios, voy a ser la moderadora de esta tarde. Es un gusto para nosotros como Universidad Católica tenerlos presentes para escuchar este tema que es de mucha importancia. Sin más que decirles, bienvenidos a todos y quedamos con el grupo expositor de la tarde. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre la ética en las redes sociales. Hemos dividido en varios subtemas la exposición del día de hoy. Yo les voy a hablar un poquito de qué es la aplicación en la vida cotidiana de las redes sociales. En la actualidad, todas las personas nos vemos inmersos en un mundo tecnológico e interconectado antes jamás imaginado o planeado. La capacitación para la utilización correcta de las herramientas informáticas y el mejoramiento de los sistemas ha llevado a optimizar los recursos tanto técnicos como humanos al servicio de la era digital. Es por eso que en esta presentación nos vamos a centrar en el tema que se ha propuesto, la ética y la protección de datos en las redes sociales. Nace la pregunta, ¿de qué manera los seres humanos pueden utilizar las redes sociales de manera equilibrada, razonable y con total libertad y resguardo de sus derechos, conociendo sus deberes, principios éticos y respetando el criterio de los demás? Voy a topar en este caso 3 escenarios que a nuestro modo de ver consideramos que en el día a día necesitamos conocer cómo nuestros datos son capturados por las diferentes plataformas. En el primer punto, desde el punto de vista del marketing y de la ingeniería social, a todos nos ha pasado que al momento de buscar un artículo en el buscador más conocido, en este caso Google, y si luego nos dirigimos a nuestra red social, inmediatamente nos comienza a aparecer publicidad o anuncio de un artículo que estamos buscando. Esto quiere decir que estamos expuestos permanentemente al mapeo de nuestros datos personales. Y esto se debe a que continuamente estamos transmitiendo datos mediante nuestros dispositivos de forma voluntaria e involuntaria, ¿sí? ¿Cómo estamos transfiriendo estos datos? No es necesario que yo esté navegando en una aplicación, simplemente con que mi dispositivo se encuentre cercano a la torre de transferencia de datos, ¿verdad? Yo estoy alimentando de información hacia servidores o hacia repositorios digitales. Para entender un poco más de esto, voy a presentar un video donde un experto indica el tamaño del volumen de datos que transmitimos día a día. Vemos por un momento cuántos emails, tweets, fotos, vídeos, datos de sensores se producen y comparten cada segundo. Las magnitudes no son terabytes, estamos hablando de zettabytes o brontobytes. Se calcula que pronto la cantidad de información que se generó en el mundo entre el comienzo de los tiempos y el año 2008 será comparable en tamaño a la que se generará cada minuto a partir de ahora. Como ustedes ven en esta presentación, el experto nos dice que por cada minuto y segundo alimentamos información que vamos a llegar a tener zettabytes.
en un minuto o en determinados intervalos de tiempo, ¿sí? Tenemos por un momento cuántos El segundo punto voy a topar el tema de las redes sociales en las plataformas e-commerce. Las redes sociales tienen grandes beneficios como comunicarse con gente lejana, trabajar online, reencontrarse con seres queridos, buscar, pedir, brindar o compartir información de manera antes impensada. Por ejemplo, las plataformas de e-commerce que nos permite vender y comprar. Sí, para eso tenemos unos ejemplos de las plataformas más conocidas, ¿no? Como Shopify, WooCommerce y Squarespace. Donde las acciones que hacemos en estas plataformas, ¿no? Las acciones que ejecutamos o que nos solicitan las plataformas, como el registro con nuestra fecha de cumpleaños, con nuestro país, con nuestra ciudad, etcétera, primeramente se debe garantizar la confidencialidad de la información que alimentamos, sin permitir que la red social o el flujo de información invadan nuestra privacidad, con el fin de no saturarnos con promociones y ventas. Prueba de ello es que en el siguiente video que hemos preparado, el doctor Timothy Reid de la Universidad de España, sí, indica que el intercambio de información es minuto y por segundos. Y todo el tiempo estamos moviendo una cantidad enorme de datos. Por ejemplo, en el 2014, en el Mundial de Fútbol, hubo un intercambio de 27 terabytes de datos, que es una cantidad absolutamente enorme. Como ustedes pueden ver, lo que informa el experto, ¿no? Que solo en el Mundial hemos transmitido una cantidad de información sumamente grande, ¿sí? No se diga a fechas de hoy, debemos estar transmitiendo un volumen de datos sumamente alto. Y como tercer punto, vamos a ver lo que en nuestra vida cotidiana estamos sujetos al momento que nosotros interactuamos con los formularios de suscripción, que por ejemplo, cuando queremos darnos de alta en algún sitio web, estamos entregando nuestros datos confidenciales a los sistemas, para que luego nos puedan hacer un tipo de marketing por redes sociales, ¿sí? No sabemos o no nos garantizan que nuestra información que alimentamos a estas plataformas luego pueden ser usadas para el mapeo de nuestra información, ¿sí? En estas aplicaciones también se utilizan, como ustedes deben haber visto, la opción de sesión única, donde podemos unirnos con nuestro correo electrónico. A mi modo de ver personal, considero que esta es le estamos dando una gran ventaja a las plataformas y a las redes sociales en el tema de que mapean nuestro correo electrónico y por ende pueden hacer un tipo de mailing, un tipo de orientación de marketing. Vamos a ver a continuación cómo los datos, ¿verdad?, convergen hacia las redes sociales. Y para esto nos habla la doctora de cómo esta información es intercambiada. Clasificamos los datos. Pues nosotros hablamos de tres tipos de datos, fundamentalmente. Aquellos que son numéricos o bien no numéricos, pero bien formateados, conocemos la longitud, las fechas, los números, etc. Luego tenemos los datos no estructurados, que son pues toda la información que aparece en contenidos, es decir, textos, comentarios en tweets, todo esto se puede analizar también. Y luego tenemos los datos semiestructurados, que son aquellos más bien, por ejemplo, los que aparecen en las fichas, en los catálogos que vemos en la web, donde hay una parte que digamos está bien definido, el formato, fecha, autor, etcétera. Sabemos que es un nombre de una entidad, de un señor en este caso, pero luego tenemos, por ejemplo, partes que son pues otros campos que son notas, donde ahí pues ya hay texto escrito que pues hay que analizar con técnicas específicas, normalmente que provienen del tratamiento del lenguaje natural. Como Clasificamos. ustedes pueden ver, lo que indica la experta es que toda información que ingresamos en el Internet, ya sea como dato estructurado, semiestructurado,
es alimentado a estas plataformas de gestión, es alimentado a estos servidores que comúnmente manejan el llamado Big Data. Esto en el primer punto que queríamos topar. A continuación, sigue mi compañera con el tema 2. Listo, vamos con el siguiente punto que vamos aquí a revisar puntos muy importantes en relación a los derechos frente a nuestros datos personales. Y aquí, ya para iniciar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando piensan en protección de datos? Esto ya es un preámbulo para que ustedes vayan teniendo una idea de qué representan para ustedes la protección de datos personales. Y ya más adelante vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir atando como tal en sí a la ley que tenemos ya vigente acá en Ecuador. Y como tal, cómo se enlaza con el tema de redes sociales, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son los derechos frente a esto. Listo, aquí tenemos un concepto muy importante de qué es la protección de datos. Y la protección de datos como tal abarca los derechos de las personas y las obligaciones en este caso, de las organizaciones, con respecto a la recopilación, uso, retención, divulgación y eliminación de información personal. Esto es en sí en todo el ciclo de vida de los datos como tal. También, ¿qué es la protección de datos? Es un derecho de una persona que le permite controlar cómo se recopila, cómo se usa y cómo se divulga su propia información personal hacia los demás. Existen algunas consideraciones en la protección de datos personales, como son cómo los datos van a ser usados, cómo los datos serán compartidos y quién es el responsable como tal de realizar estas actividades. Listo. Para poder también entender un poquito más a profundidad qué son los datos personales y ya poder tener una visualización de la relación en sí con los datos, con las redes sociales, vamos a ver aquí que un dato personal es todo dato que identifica o hace identificable a una persona natural de manera directa o indirectamente. También tenemos varios tipos de datos personales, como son los datos personales o datos identificativos. Aquí podemos tener nombre, edad, dirección, cédula de identidad, un correo electrónico, datos sensibles, que es toda información relacionada a etnia, identidad de género, identidad cultural, filiación política, un pasado judicial, orientación sexual, datos de salud, datos genéticos, entre otros. Tenemos los datos biométricos, que son datos personales únicos relativos a características físicas, fisiológicas o conductuales. Y un claro ejemplo de esto es la huella dactilar, un reconocimiento facial, el iris del ojo. También tenemos datos crediticios, que son los datos que integran el comportamiento económico de personas naturales para analizar su capacidad financiera. De igual manera, y esto ya haciendo mención a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que la tenemos vigente en Ecuador, tenemos aquí categorías especiales de datos personales. Entre ellos tenemos datos sensibles, datos de niñas, niños y adolescentes, datos de salud, datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos. Y precisamente se han denominado categorías especiales por las medidas de protección que se debe brindar a este tipo de datos, precisamente para que no lleguen a ser vulnerados o puedan ser divulgados de manera no adecuada. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a ver los integrantes del sistema de protección de datos. Inicialmente tenemos al titular, que es el dueño de los datos como tal. Aquí puede ser cualquier persona natural. Tenemos al responsable del tratamiento. En este caso puede ser una empresa, puede ser una persona o grupo de personas que tiene la capacidad de definir qué se va a hacer con los datos personales. Por otro lado, tenemos al encargado del tratamiento, que es quien, por cuenta del responsable, ejecuta una determinada actividad. Puede ser cualquier tipo de procesamiento. Y finalmente tenemos al destinatario, que es quien va a recibir todos esos datos personales.
De igual manera, todo este proceso lo podríamos llamar como una transferencia de datos personales como tal. Listo. ¿Cuándo se puede procesar datos personales? Tenemos aquí algunos puntos en que nos va a permitir a nosotros conocer en qué casos podemos realizar un procesamiento de datos personales. Lo podemos hacer cuando se tiene un consentimiento explícito por parte del titular de los datos, cuando se está haciendo un cumplimiento de una obligación legal o por una normativa de algún ente de control. También se lo puede realizar por orden judicial. Bajo la ejecución de medidas contractuales, puede ser por contratos, adendums. También se lo puede realizar en protección de intereses vitales. Esto principalmente en caso de que nosotros veamos, ¿no?, que tal vez una persona está corriendo peligro su vida y necesitamos conocer sus datos básicos, incluso hasta su tipo de sangre o si tiene alguna alergia, nosotros podemos acceder a esos datos. Y finalmente, cuando consten en bases públicas, también que sean de fácil acceso, por ejemplo, la función judicial, una plataforma del gobierno, e incluso aquí ya podemos ver el tema de redes sociales. Por otra parte, tenemos los derechos de protección de datos personales. Estos son derechos que ya a nosotros como personas nos facultan a poder realizar ciertas actividades. Y aquí tenemos algunos ejemplos de todos los derechos que se estipulan en la ley. Por ejemplo, tenemos el derecho a la información, que es que cada uno de nosotros tenemos el derecho de mantenernos informados, de ser comunicados de las actividades y de cómo se están manejando nuestros datos personales. También tenemos el derecho de rectificación, que en caso de que tal vez alguna empresa tenga alguno de nuestros datos erróneos, nosotros podemos solicitar que sean corregidos. Un derecho de actualización que en caso, por ejemplo, no sé, me cambié de domicilio, yo puedo solicitar que se actualice mi dirección de domicilio. Tenemos un derecho de eliminación en la que nosotros podemos solicitar que cualquier empresa que tenga nuestros datos, y nosotros ya no queremos tener, que esa empresa tenga nuestros datos, podemos solicitar que se elimine y pedir una evidencia de esa eliminación. Tenemos un derecho de consulta, precisamente para poder saber qué datos tiene determinada empresa. Un derecho de oposición en la que yo me puedo oponer a cualquier tratamiento de datos personales. Y de portabilidad, que es que yo puedo solicitar que una empresa transfiera mis datos hacia otra empresa como tal. Aquí, de igual manera, es muy importante ya nosotros estar en conocimiento de que el titular o el dueño de los datos puede solicitar en cualquier momento, sin costo y por cualquier medio, puede requerir, solicitar, reclamar directamente al responsable por temas relacionados con el ejercicio de sus derechos. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, en caso de que un call center nos esté llamando y realmente no tenemos ningún tipo de interés en el servicio que nos quieren brindar, nosotros podemos pedir que eliminen nuestros datos precisamente para que ya no nos vuelvan a contactar. Y así se lo puede realizar. Ahora nosotros ya podemos ejercer estos derechos. Buenas noches. Para seguir continuando con los temas sería la ética y la ciencia de datos. Siguiente, por favor. Ya, primeramente saber lo que es la ética. La ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen a valores del comportamiento humano en común. Para eso se hace una recolección de varias, se puede decir, varias relaciones de conceptos que nos dice la ética, donde tenemos la moral, los principios, lo correcto, lo justo, lo consciente y lo honesto. Y también lo que es los valores. Dentro de los valores pueden ser públicos o personales. Tenemos lo que es la honestidad, la integridad, el respeto, la responsabilidad, la decencia, la sinceridad, la integridad.
Estos valores hacen que se conforme toda la parte de lo que es la ética. Son guías de comportamiento normalmente aceptados de manera social y ayuda a diferenciar lo que es correcto o no correcto. Siguiente, por favor. Ya, la ética en los datos. La ética en los datos ha sido definida una rama ética aplicada que describe los juicios de valores y los enfoques que hacemos al generar y analizar al momento de difundir los datos. Debe estar siempre presente en todas las fases de la gestión y manejo de datos. ¿Por qué siempre debe estar presente en las fases de gestión de los datos? Es porque siempre debemos tener una información o brindar una información a organizaciones, empresas con valores éticos, sin modificación para que otra entidad no tenga perjuicios algunos. La recolección de los datos pueden ser de diferentes formas. Pueden ser por las redes sociales, por observaciones, por entrevistas, por formularios, y también puede ser por encuesta. Esta utilización de estos datos que se puede recolectar son muy importantes porque se puede recolectar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Aquí influye bastante la parte ético del científico de datos, porque el científico de datos le va a dar una utilización adecuada y dependiendo también el giro de negocio, ¿para qué? Para que esta información sea legal, no sea una información mal adquirida para un análisis previo y así la empresa no tenga problemas algunos. Y también tener en cuenta durante todo el proceso que esta información siempre debe ser verídica y así no perjudicar a las demás empresas o organizaciones. Siguiente, por favor. Ya. La ética también está implícita en todo lo que es el ciclo de vida de la Big Data. ¿Por qué? Porque la ética, o sea, son los valores de cada persona, el momento de seleccionar los datos que vamos a desarrollar o analizar, no ser cambiados o no ser adulterados. Las organizaciones que actúan con ética y transparencia en el uso de Big Data serían bien vistos por la sociedad. Y también dice que la ética también debe ser transparente. En el uso de los datos tendrá un valor positivo en la sociedad. Nos dice esto que la ética, si se utiliza prácticamente la información de todos los datos, poniendo todos los valores de cada individuo que analiza o del científico de datos, tiene que ser la transparencia para que no perjudique a la sociedad, o sea, no dando una información incorrecta. Y llevando una frase que dice que la ética está en todo lo que nos rodean, perdón. Sí, la ética está en todo, porque la ética influye no solamente en las redes sociales, también en la parte pública, en la parte de salud, de medicina, y así, en diferentes lugares la ética está presente. Siguiente, por favor. Ya. Y les voy a hablar un poquito en la parte de la fase de la organización, parte ético. La organización debe brindar, o sea, entre organizaciones o a la sociedad, primeramente una seguridad. Después, la calidad de precisión de los datos, o sea, que los datos deben ser precisos. No debe ser no debe ser datos que tengan un resultado negativo. Y esos datos deben estar 100% confiables. Y también tienen que estar integrados en un solo uso. ¿Qué significa? O sea, para el fin que lo va a analizar los datos, no buscar otra información que no es lo que está buscando. Y también viene la protección de los mismos. O sea, estos datos no pueden ser divulgados en diferentes empresas para que le den mal uso. La parte clave de las organizaciones es la comunicación, porque entre organizaciones pueden comunicarse y pasarse en información debidamente con sus previos permisos para que puedan ser analizados. Deben ser transparentes y honestos. Como vemos en el grafiquito, una persona, se puede decir que los datos de una persona pueden extraerse de diferentes formas y se puede dar a las redes sociales, a los teléfonos, o sea, diferentes equipos pueden obtener nuestros datos de una forma imprescindible porque en el momento que damos un clic, los datos están expuestos. Siguiente, por favor.
Ya. ¿Qué beneficios aportan la ética de los datos? A medida que los algoritmos de inteligencia artificial se hace más habitual y no existe códigos de ética regulados. ¿Por qué? Porque el momento que utilizamos nosotros la inteligencia artificial, se hacen muchos cambios al momento de limpiar un dataset. Entonces, por eso, en la parte de aplicación, la ética todavía no tiene códigos que estén realmente, se puede decir, validados y estén que ya se pueda ejecutar. Existe se puede decir, un código de ley, pero todavía está en borradores. Las empresas también necesitan crear y mantener una ética de datos estructurados y transparentes. Yeah. Entonces, o sea, la empresa cuando tiene estos datos puede tener de diferentes formas. Pueden ser datos públicos, datos semi-privados, datos biométricos, datos sensibles y datos privados. Como les manifestaba anteriormente, o sea, los datos de una persona pueden ser de diferentes formas. También cumpliendo la privacidad de los datos. Nos dice que todos estos datos, por ejemplo, empresa X o organización que tenga estos datos, siempre debe tener la protección de los datos y más que todo que no sea expuesto a la persona al mundo de las redes y sea, por ejemplo, violentadas la identidad de cada persona. Siguiente, por favor. Bien. Como les mencionaba anteriormente, existen normas que regulan generalmente la protección de datos. Y también hay una ley de protección de datos. Pero hay significa que hay requisitos claves de privacidad con la legalidad y la responsabilidad de los principios éticos de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que la ética siempre debe estar presente en todos los análisis que se hacen o en la transparencia de la información de que se obtiene o se puede obtener, porque la información hoy en día es inmensa y viaja directamente por minutos y segundos durante la red o el momento que nosotros subimos a cualquier información. También la ética debe garantizar y ayudar a cumplir la privacidad de datos. Eso significa que las empresas no deben divulgar los datos que algún rato una X empresa le dio de sus diferentes clientes que tiene. Siguiente, por favor. Ya. Como organización, la confianza. Si una empresa divulga la información sin autorización de las otras empresas o organizaciones, se pierde la parte ética, porque ya no les da la privacidad, ni tampoco la transparencia, y tampoco tiene la responsabilidad. Para que una empresa sea confiable, debe ser fiable para que los clientes puedan comunicarse y así tener confianza en lo que le va a dar la empresa o lo que pueden subir diferentes clientes, la información personal de cada uno. Siguiente, por favor. Las prácticas justas. Nos dice que las compañías o empresas deben tener un estándar ético de todos los datos que van a ser demostrados en el momento de toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre debe ser un equilibrio de no adulterar la información que tiene, porque así pueden que cada empresa tener un resultado mejor favorable, pero en el momento que tiene un resultado erróneo, es porque puede ser, uno, que se violentó la parte ético, porque los datos fueron adulterados en el momento de su previo análisis. Entonces, por eso tiene que ser una práctica justa para que se beneficien cualquiera de las compañías y no sean se puede decir, una quiebra de una compañía. A continuación, mi compañera. Otro tema que nosotros vamos a abordar es la seguridad y protección de datos personales en redes sociales. Siguiente, por favor. Hay tres conceptos básicos que nosotros necesitamos conocer. Entre esos conceptos está lo que es la protección de datos. La protección de datos es el proceso de salvaguardar información
importante contra la corrupción si ésta se ve comprometida o perdida. Seguridad de datos. Es la defensa de la información digital contra amenazas internas y externas. Estas pueden ser maliciosas y accidentales. Y la privacidad de datos es cuando una organización o individuo debe determinar qué datos en un sistema informático se pueden compartir con terceros. Siguiente, por favor. El Internet se ha convertido en un medio de comunicación plenamente socorrido, al punto que forma parte del desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Nos permite entrar en contacto con personas de todo el mundo y compartir experiencias de muy variado tipo en esta nueva aldea global. Existen una variedad de ventajas, pero también pone al descubierto problemas como consecuencia del uso indebido de las mismas. Aquí nosotros podemos ver una de estas consecuencias del uso indebido, lo que es el ciberdelito. También en el Internet nosotros vamos dejando nuestra huella digital y tenemos la presencia de cookies que toman información de las páginas y de los archivos que nosotros visitamos. Por lo tanto, es indispensable mantener la seguridad cuidando de nuestra computadora, tablet o teléfono y la información que nosotros subimos al Internet a través de antivirus y contraseñas seguras. Siguiente, por favor. Las amenazas en Internet son programas maliciosos que pueden infectar la computadora o dañar tu privacidad. Entre las principales amenazas, nosotros tenemos los malware, que son programas maliciosos, y también tenemos el phishing, que son distintos tipos de estafa y engaños. Phishing es un método que permite obtener datos personales y contraseñas, números de tarjeta de crédito, y también se llama la suplantación de identidad. Por ejemplo, cuando nos llega a nuestro correo electrónico un correo de algún banco que nos pide información personal, pero en realidad es de alguien que se hace pasar por ese banco. Siguiente, por favor. Dentro de las, una vez que nosotros conocemos las amenazas a las que estamos expuestos dentro de Internet, nosotros contamos con herramientas de seguridad. Unas de estas herramientas de seguridad son las contraseñas seguras. Pero ¿cómo podemos nosotros manejar una contraseña segura? Es utilizando números, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, y esta no debe contener menos de 8 caracteres. Siguiente, por favor. Otra herramienta importante es navegar dentro de sitios seguros. Nosotros, ¿cómo podemos conocer que estamos hablando de un sitio seguro? Cuando nosotros podemos observar este candado verde, o a veces se presenta como un candado negro. Entonces ahí nosotros conocemos que el sitio de navegación es seguro. Otra forma de proteger una cuenta de usuario es haciendo uso del sistema de verificación en 2 pasos, que consiste en añadir una capa de seguridad extra al proceso de registro de un determinado servicio online. Es decir, para acceder a él, además de un nombre de usuario y una contraseña, será necesario que facilites un código que solo tú conoces y que generalmente se obtiene a través de nuestros dispositivos móviles. Este código de seguridad va a dificultar el acceso a terceras personas a nuestro servicio online. Siguiente, por favor. Nosotros también contamos con herramientas de privacidad. Dentro de las principales herramientas sería no ingresar nuestros datos en formularios de páginas de Internet sin el candado verde o gris, que ya hablamos anteriormente. Leer las condiciones de uso de las páginas de Internet para saber qué se van a enviar si nos lo piden por un correo electrónico, redes sociales o aplicaciones móviles. Siguiente, por favor. En una sociedad de la información, la moneda de cambio no puede ser otra que nuestra información personal. Como sabemos, al navegar se deja el rastro de una navegación, incluso sin identificar el modo correcto del internauta.
aporta información muy valiosa. La persona usuaria, es decir, todos nosotros, de manera inconsciente, revelamos la preferencia de nuestros gustos y estos gráficos se van publicando en nuestras redes sociales. Estas huellas electrónicas se aprovechan para facilitar la navegación y hacerla más rápida, para presentar la publicidad de una determinada manera y hacer estudios del mercado. Pero ¿cómo podemos nosotros salvaguardar nuestra identidad digital? Podemos nosotros configurar la privacidad dentro de nuestras redes sociales, configurar el alcance y paulatinamente nosotros podemos buscadores para saber qué información se dice de nosotros. Siguiente, por favor. Una de las principales fuentes de datos son las redes sociales. Dentro de las redes sociales, cada usuario cuenta con un perfil público que refleja nuestros datos personales, nuestro estado y nuestra propia información. A su vez, dispone de herramientas que permiten interactuar y conocer al resto de los usuarios. Por ejemplo, mediante la creación de grupos de interés. Y también son fuentes potenciales de problemas de privacidad, por lo que es importante conocer cómo debemos cuidar nuestros datos dentro de estos espacios virtuales. Siguiente, por favor. Nosotros hemos considerado que debemos compartir con ustedes ciertos consejos para proteger nuestros datos dentro de las redes sociales. Uno de los principales consejos es compartir poca información con estas aplicaciones. Nosotros podemos configurar la privacidad de nuestros datos dentro de Facebook, como ustedes pueden observar en la imagen. Entonces, este sería uno de los consejos para nosotros proteger nuestros datos. Otro consejo importante también es el cuidado con nuestra geolocalización. Cada vez que nosotros publicamos tal vez alguna foto de nuestra vida personal. También es indispensable revisar si la agenda móvil no está tomada por nuestras aplicaciones. Y como último, también podríamos nosotros bloquear las cookies que se registran en nuestras navegaciones. Bueno, muy buenas noches Siguiente, con por favor. todos. El tema que me toca a mí es el científico de datos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar tomando este caso que sucedió hace unos años atrás, en el 2015 exactamente. Esto pues involucran a dos compañías. Una es la red social más conocida actualmente, que es Facebook, y la empresa que se llama Cambridge Analytica. Esta consultora de Cambridge Analytica recopiló datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, principalmente para utilizarlos con un fin de propaganda política. Digamos que esto es la parte, por así mencionarlo, antiética de las empresas. Y por ende, pues Facebook tuvo que ir a un jurado de Estados Unidos para justamente dar explicaciones sobre esto. Pero ese es el lado, digamos, un poquito antiético, y vamos del lado de la parte de la ética como tal. Siguiente, por favor. El científico de datos tiene realmente cosas, o sea, atrás de Cambridge Analytica existieron, digamos, para que procesen todas estas grandes cantidades de datos, analistas de datos y también científicos de datos. Esta profesión de los científicos de datos actualmente es una de las carreras más o profesiones más demandadas, y por ende se considera como un perfil muy atractivo, ¿no? Tiene que tener, digamos, la disposición y sobre todo genera pues soluciones a problemas reales que hoy por hoy puede llevar una empresa, e inclusive también en el sector público. Siguiente, por favor.
Los científicos de datos tienen, digamos que actualmente una definición, un concepto, y esta es que son una nueva estirpe de expertos en datos analíticos que poseen habilidades técnicas para resolver problemas complejos y la curiosidad de explorar qué problemas necesitan resolverse. Como ustedes ven, un científico de datos pues no tiene solo la capacidad de manipular los datos, de hacer investigaciones, de concentrarse en las matemáticas como tal, ¿no? Sino también sentir curiosidad, de explorar los datos como tal y pues generar digamos que los resultados sean interpretables para todos los involucrados. Siguiente, por favor. Bueno, este es un reporte que generó el World Economic Forum con respecto a los mejores trabajos actualmente más, digamos, que son mejor cancelados, ¿no? Que tienen, digamos, un promedio alrededor de $114,000 para los científicos de datos. Y pues hay otras profesiones también como son las de tecnología, como son los desarrollos de software, lo que es calidad de software, igual manera, ¿no? Pero los científicos de datos, pues el promedio, digamos, de un salario es relativamente bastante alto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vemos lo que son las habilidades, la experiencia y conocimiento que debe tener un científico de datos justamente para poder hacer estos proyectos, ¿no? Y liderar sobre todo este tipo de proyectos. Hoy por hoy requiere, como les mencioné, no solo la curiosidad, sino también que sea parte de la innovación dentro de una compañía. Entonces, en las compañías, en las empresas como actual, tiene que surgir esta parte de gestión del cambio y que esta compañía, pues, digamos que ya genere una transformación digital y pues realmente sea esto una práctica diaria. Adicionalmente, sabemos que debe tener bases de matemáticas. En sí, todos los científicos de datos no vienen del área de la programación. Esto hay que recalcarlo. Pero sí tienen, digamos, pueden ser ingenieros financieros, ingenieros comerciales que tengan bases sólidas de lo que es matemáticas y sobre todo de estadística, ¿no? También la parte de experiencia sustantiva, esto es algo también muy importante porque el tema de aprendizaje va a ser totalmente regular, o sea, todo el tiempo tiene que seguir aprendiendo y todo el tiempo tiene que seguir experimentando y también teniendo experiencia con diferentes tipos de casos que va a tener. Siguiente, por favor. Estos son los roles que se maneja dentro de lo que es un proyecto de Data Science. Este tipo de proyectos requieren de roles específicos cuando son proyectos, digamos, un poco grandes o complejos dentro de una compañía o ya sea dentro de una institución pública. Adicionalmente a eso, pues, puede ser el mismo científico de datos ocupar alguno de estos roles en el caso de que hayan proyectos más pequeños, ¿no? Pero por ende sí se requiere de un equipo. Este equipo pues van a estar, digamos que incluido personas que tienen conocimiento muy del negocio, sí, la parte de analistas de datos, la parte también de que conozcan las metodologías como tal, y también el científico de datos que debe tener un conocimiento no solo de, digamos, en sí, ¿no? Sino también de las herramientas que va a utilizar para hacer estos modelos, ¿no? Entonces, y obviamente va a requerir de un equipo para poder gestionar todo el proyecto. Siguiente, por favor. Esta lámina me parece muy interesante porque realmente comprende todas las herramientas hoy por hoy que se están manejando y algunos conceptos claves que se manejan en lo que es en la parte de Data Science o ciencias de datos. Para entender un poquito mejor esto, hay que mencionar que hay muchos programas hoy por hoy que se han venido actualizando y que ya no dependen solo de un grupo de programas que tienen, como se dice, el privilegio de poder solventar temas de estos problemas, ¿no? Realmente antes era así, o sea, había un grupo de softwares que sí hacían análisis predictivo y que obviamente uno tenía que cancelar o pagar por un derecho de licencia. Hoy por hoy tenemos demasiadas herramientas que se están incluso actualizando y tenemos otras herramientas que comienzan también a nacer. Y una de las facilidades o accesibilidades es que también son libres, ¿no? Son open source, son libres como Jupyter, como Python,
como RStudio, los cuales nos permite también poder nosotros como estudiantes practicar, ¿no? Practicar y hacer laboratorios. Vamos a entender unos conceptos básicos de Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es el aprendizaje automático que son desarrollados o que son los algoritmos que dotan a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones y elaborar predicciones, ¿no? Son los que hacen análisis predictivo. En Machine Learning tenemos el aprendizaje supervisado y no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Adicionalmente a eso tenemos el Deep Learning, que es parte del Machine Learning, ¿sí? Y que es un tipo de lenguaje que es lo que entrena a la máquina o a la computadora para que realice tareas como los que hacemos los seres humanos. El Deep Learning es un poco más avanzado que el Machine Learning. Hay unas librerías que se pueden utilizar, pero digamos el proceso de aprendizaje de Deep Learning es un poquito más complejo y fuerte, ¿no? La inteligencia artificial comprende a los dos, comprende al Machine Learning y también al Deep Learning, ¿no? Y entendemos que la inteligencia artificial son como esos carros autónomos que se escucha mucho en las noticias. Lo que hace es emular la capacidad de tomar decisiones por sí solo ante una situación. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Para un poquito clarificarlo. Tenemos otros conceptos como Big Data, que sabemos que hoy por hoy existen grandes volúmenes de información de datos que se están generando a través de redes sociales y a través de otras páginas web, incluso lo que son videos en YouTube, tanta información que hoy por hoy se está generando. Los datos no solo comprenden números, sino comprenden también letras, imágenes, videos. Entonces, todo eso son datos, ¿no? Son datos como tal. Las imágenes satelitales también son datos como tal. Y lo que hacemos es tener eso en un repositorio que lo conocemos hoy por hoy como Big Data. Tenemos la visualización de datos, que es lo que nos ayuda también a un poquito entender los datos como tal, ¿sí? La parte de manipulación de datos no solo comprende en tener información, digamos, descriptiva de los datos, sino también información gráfica, ¿no? Y a través de esta información gráfica podemos entender algunos, digamos, cosas, algunas situaciones que queremos clarificar o entender de los datos. La calidad de los datos, sí, el Machine Learning hoy por hoy va a necesitar de la calidad de los datos. No podemos hacer un buen modelo de Machine Learning si no tenemos también una buena calidad de datos. Entonces, esto es algo imprescindible dentro de la calidad. Y tenemos las variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, sí, vamos a manejar esto mucho en modelos de Machine Learning. Sí, y posiblemente pues vayamos a utilizar estos tipos de modelos con las variables cualitativas, que son las cualidades o características que representan, digamos, a un objeto como tal, ¿no? Y las variables cuantitativas vienen a representar más a las cantidades o los números. Entonces, esas son las variables que nosotros vamos a usar en los modelos de Machine Learning, ¿no? En variables cuantitativas tenemos las variables discretas, continuas, entonces que son como una subdivisión. Sigamos, por favor. Ya, estos son los pasos para un proyecto de científico de datos. Hay que entender que los primeros pasos son los más importantes y los últimos, pues, van a tener mucha relación con los primeros pasos. Pero en sí, el primer paso de la recolección de datos, sobre todo hay que entender mucho el contexto, ¿no? El contexto del problema, el contexto del objetivo, el contexto de la información que se quiere manejar, ¿sí? Y por ende lo que necesitamos es trabajar mucho en generar conocimiento de estas fuentes de datos. Una vez que tengamos el conocimiento de estas fuentes de datos, pues ya llevamos a un procesamiento de datos en donde vienen ya las actividades o tareas que son las limpiezas, ¿sí? Y después de eso, pues lo que generamos es el modelo como tal. Entonces, una vez que generamos el modelo, pues lo que hacemos ya es interpretar ese modelo y pues generar los resultados pertinentes. Sigamos, por favor. Bueno, y esta es mi última lámina y ya para despedirnos. Hoy por hoy se han reinventado muchas profesiones, por así mencionarlo, ¿no? Yo por hoy, igual, mi profesión como ingeniero comercial se ha venido renovando, reinventando, ¿no? Esta es un poco la idea. Yo igual voy a seguir reinventándome después, paso a paso. O sea, yo si sigo esta maestría de ciencias de datos, voy a seguir otra también que tenga
un poco relación y así seguiré actualizándome con seminarios o con, digamos, con actualizaciones, ¿no? Con certificaciones que sean interesantes también en lo que es algunas herramientas como Azure y Google, ¿no? Pero también la idea es que entendamos un poquito lo que nos ha dejado como lección la pandemia del COVID, que el teletrabajo, pues hoy por hoy ya no es una opción, es algo que ya se está dando cotidianamente en las empresas. En los millennials también viene una nueva era de millennials en la cual van a preferir siempre trabajar en estos tipos de modalidades, ¿sí? Y tener también las herramientas en las nubes que nos permite también tener un poquito más de accesibilidad a este tipo de herramientas con costos por suscripción, ya no son costos por licencias, incluso tenemos herramientas como les mencioné que son de software libre, tenemos las reuniones virtuales que nos permite también trabajar de manera colaborativa sin estar en un espacio único, ¿no? Esto también es genial porque podemos trabajar con personas que están en otras ciudades y por ende también la maestría nos ha fortalecido en ese sentido porque tenemos compañeros de otras ciudades también. Las capacitaciones online, que también es importante, y los equipos multidisciplinarios, ¿no? Hoy por hoy una maestría, como les dije, de ciencias de datos no solo requiere de que haya ingenieros en sistemas, sino que también se puede complementar con otras profesiones, en este caso también financieros, químicos, gente que le guste mucho la matemática, la innovación, también ingenieros de finanzas y como yo, ingeniero comercial. Entonces, esto es todo, pues lo que querías presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos la participación del grupo número 3 de la maestría de ciencias de datos con el tema que acaban de exponer. Vamos a habilitar el chat en este momento para quienes están en las redes sociales, nos están siguiendo y nos están viendo. También hemos interactuado por medio de redes sociales como WhatsApp y tenemos algunas preguntas mientras nos activamos con el chat. La primera pregunta dice, en la red social Facebook, ¿cómo logramos tener privacidad de nuestros datos? ¿Alguno de los disertantes de la tarde tal vez nos puede ayudar con esta inquietud? Sí, a ver, para tener la privacidad de los datos en las redes sociales, primero debemos tener la protección de nuestras contraseñas. O sea, estas contraseñas no debemos compartir con nadie. Las contraseñas deben ser personales. Y más que todo, también se puede decir el tamaño ¿cómo le explico? Las características que ingresan en las redes sociales, por ejemplo, perdón, en las contraseñas pueden ser entre números, entre mayúsculas, minúsculas, entre signos entre signos de interrogantes, puede ser símbolos de dólar, y así, y también incluir números para poder tener una contraseña que no pueda tener cualquier persona. Otra también sería, en el momento de las redes sociales, pues también en Facebook, no aceptar solicitudes de personas desconocidas. Porque la mayoría de personas, porque están en una red social, comienzan a tener un grupo de personas que especialmente ni les conocen, pero le aceptan. ¿Para qué? Para tener supuestamente más amistades o ganarle a una persona que tiene bastantes, puede decir, bastantes personas conocidas, pero llevándole así, no son conocidas, o sea, son personas extrañas, que esas personas tranquilamente pueden llevar su información y pueden divulgar de diferente manera. También en Facebook también se tiene una privacidad, o sea, la configuración de privacidad, donde el usuario de Facebook, el que se crea la cuenta tranquilamente puede restringir esta configuración para que solamente pueda ser visto por la persona, o sea, de amigo o no amigo. O sea, uno se puede clasificar las personas que pueden ver nuestra información. Y también cuidar mucho la publicación que hacemos en Facebook, porque hoy en día por ahí existe bastante la parte de fraudes, de secuestros y en fin de situaciones que pueden suceder, porque somos las personas que nosotros mismos proporcionamos con la información
del día a día de cada uno. Por ejemplo, a veces ponemos a dónde vamos, nos vamos de viaje, si salimos de una ciudad a otra, y en fin, entonces la información uno mismo se proporciona a los individuos. Entonces lo que debemos de hacer es subir lo necesario y lo explícito, no subir toda nuestra vida cotidiana. Yeah. Y también es la parte también de lo que compartimos. Si compartimos, puede ser a un grupo de familia, un grupo de conocidos, pero no compartir a todo aparte de Facebook. ¿Por qué? Porque esa información sigue y se va aumentando. Eso sería la parte de protección, la parte de Facebook. Gracias, Daisy. Nos queda clara la respuesta a la pregunta que nos habían planteado. Nos hacen llegar otra pregunta donde nos dice, ¿por qué es importante la protección de datos? ¿Alguno de los participantes nos puede ayudar? Claro, bueno, en principio hay que ver la protección de datos. Desde mi punto de vista, tenemos dos aristas en este sentido. Uno es la privacidad, que precisamente lo mencionaba Daisy, que es el que nos habilita a nosotros el poder limitar el tipo de información y la cantidad de información que nosotros queremos que otras personas conozcan sobre nuestros propios datos. Adicional y el principal enfoque que hay que darle es que la protección de datos personales es un derecho como tal que cada una de las personas tiene, y esto es lo que nos habilita también a nosotros poder controlar cómo se divulga esa información, cómo se recopila, cómo se procesa, sea en alguna organización o en nuestro propio círculo social. De igual manera, entendiendo que es un derecho que nosotros podemos también reclamar cualquier tema de divulgación de nuestros propios datos personales. Muchísimas gracias. Esta fue la participación del grupo número 3, Pontificia Universidad Católica. De igual manera, a quienes están conectados con nosotros por Facebook Live. El día de mañana continuaremos con las siguientes de las maestrías virtuales que ofrece la Universidad Católica. Sin más, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente noche.